Bueno, ya iniciaré. Este, mm, ¿Es cierto que tiene usted muy mala influencia, Lord Henry? ¿Tan mala como dice Basil? La buena influencia no existe, señor Grey. Cualquier tipo de influencia es inmoral, inmoral desde un punto de vista científico. ¿Por qué? Porque influir en una persona es entregarle el alma. Esa persona ya no piensa de una forma natural, ni arde con una pasión natural. Sus virtudes no son reales, sus pecados, si es que existe algo semejante, son un préstamo. Se convierte en el eco de la música de otro, en actor de un papel que no se ha escrito pensando en él. Nuestro objetivo en la vida es desarrollarnos. Cada uno de nosotros debe realizar su propia naturaleza perfectamente. Para eso estamos aquí. Hoy en día las personas se tienen miedo a sí mismas. Han olvidado el más alto de los deberes, el deber de uno consigo mismo. Por supuesto que las personas son caritativas, alimentan al hambriento y visten al mendigo, pero sus propias almas se mueren de hambre y están desnudas. Nuestra raza se ha quedado sin valor. Quizás nunca lo tuvimos. El pánico a la sociedad, que es la base de la moral, el pánico a Dios, que es el secreto de la religión. Estos son los dos elementos que nos gobiernan. Y aún así, y así acaba ese fragmento. Ujú. Ahí A queda ver, pensativo Lord, eh, Henry. en ese momento Lord Henry. Ajá. A Ujú. mí me hace pensar porque dice que toda influencia es mala, ¿ok? Habla incluso sobre las buenas vivencias que te puede dejar una persona. Pero si nos ponemos a ver, este, la vida humana es un recopilamiento, es Recopilación. una recopilación, perdón, una recopilación de todas esas vivencias, de todas esas lecciones que nos dejan otras personas. La cosa es que tu alma, como estamos hablando del alma, aquí ella decide de qué manera las va a expresar, de qué manera se las toma, qué es lo que toma de esa persona, de esa vivencia, de ese momento. Porque, por ejemplo, aquí todos, supongamos, atravesamos la misma situación con las mismas personas, los mismos consejos, todo exactamente igual, pero la esencia de cada uno de nosotros es la que va a hacer que nuestras acciones, a consecuencia de lo que vivamos, de lo que sentimos, de lo que nos dicen, actuemos de forma distinta, independientemente de que una influencia sea buena o sea mala. Siento que no se puede catalogar. O sea, no se puede decir, no, una influencia es buena, una influencia es mala, porque estamos hechos de eso, o sea, de las vivencias, de lo que todos como seres humanos experimentamos en comunidad, por así decirlo. Ujú. Solo que los sentimientos son individuales y los pensamientos también. O sea, que no estás de acuerdo con el autor. No estoy de acuerdo con que las influencias sean malas o sean buenas. Siento que son esenciales, o sea, son parte de la Ujú. vida, Ok. son parte de nosotros como humanos. Todos pasamos por eso, a todos nos influye algo, ya sea bueno, ya sea malo. Pero lo que quiero decir es que como actuamos es parte de nuestra esencia. Él lo que quiere decir es que las influencias hacen que perdamos nuestra originalidad, se podría decir. Como Sí. si es que porque alguien influye en nosotros, no somos, nuestro pensamiento no es original, porque tiene cierta influencia, al igual que nuestras acciones. Pero no es así, porque al fin y al cabo, todos podemos actuar de manera distinta en las mismas circunstancias, porque eso depende de nuestra esencia, de nuestra alma. Claro, y también depende de influencias que hemos recibido antes que no son las mismas para todos. Exacto, pero estoy hablando en un mundo paralelo en el Ujú. que hemos vivido exactamente lo mismo todos, Ah, todo, muy lo bien. mismo, Ok. Ok. todo, exactamente todo. En un mundo paralelo Siento ya la que cosa es literaria, porque sí, fíjate que el tema de hoy incluía el punto de los mundos posibles. Un mundo paralelo es un mundo posible. ujú,
Ay, Dios mío, qué interesante. Y pues, y ahí también hay algo cuando dice de que alimentan al mendigo y que dicen que las grandes restricciones de la sociedad es el miedo a Dios y el miedo a la misma sociedad. Él lo Ujú. dice porque en ese tiempo eh, la gente hacía lo que estaba, lo que ellos establecían como socialmente, o sea, moralmente correcto, aún así no llenara su alma. Claro que eso va más inclinados a los pecados y todo eso que tratan más adelante en el libro, pero también habla de que, por ejemplo, las restricciones de la mujer a nutrirse con conocimiento, que estaba solamente dirigido a los hombres, o sea, dirigido no, permitido, no sé Permitido, si me sí. explico, Sí, claro que exacto. sí. Y entonces, que esas restricciones, ese miedo a no ser socialmente aceptado, no permitían que nuestra alma se desarrollara. Ujú. El miedo de la religión, el miedo a la sociedad, nos restringían nuestra esencia, ya sea si tú querías ser historiador, geólogo, lo que sea, si no estaba socialmente, o sea, si no estaba aprobado por la sociedad, bien visto por la sociedad, no podías alcanzar ese tope, no Sí. podías llevar tu potencial, tu potencial interior al máximo, no podías explotar tu talento, porque no estaba socialmente aceptado. Ok. Me voy dando cuenta de que, tal como sucede siempre, lo que pasa es que en este grupo, este es un grupo nuevo y en este grupo no había pasado. Cada vez que nos tropezamos con un texto literario, este texto nos abre cientos de caminos, ¿no? Cientos de mundos posibles, nos trae ideas nuevas o ideas que ya teníamos, pero que son reforzadas y a veces contradichas. Pero en estos casos que hemos leído hoy, nos han abierto un montón de caminos. Eh, este, este caso, el caso del retrato de Dorian Gray, nos puso filosóficos. Por lo menos a Carmela ni la puso filosófica. Eh, el caso del el cuento de Poe y el otro nos puso como teóricos literarios, ¿no? Porque, bueno, no sé si sería teóricos, sino más bien como un autor que analiza cómo se construye una obra, o cualquier lector que analiza cómo construyó la obra un crítico. Nos puso críticos literarios, porque Guerra y después también María Ángel, creo que fue la que leyó después, eh, hablaban de la construcción del texto, ¿no? Es decir, estaban desmenuzando como haría un crítico. Y después también la estudiante que leyó el Salmo, ay, ¿quién era? Yo, profe, García, Libriani García, García. sí, bueno, García. García también se metió por el lado espiritual, ¿no? Empezó a hablar de la relación, bueno, implícitamente está ahí la relación con Dios, pero hablaba de David como poeta, que al final somos todos porque sentimos esas cosas en nuestro interior. Y ahora nuestra amiga Carmelani se puso filosófica. Y además de eso, también podríamos decir filosófica social. Lo que pasa es que el autor de ese libro estaba en un drama. Precisamente había algo que la sociedad no le permitía. Y Sí, bueno, exacto. después de... Disculpa que lo interrumpe, pero sí, es, eso también entra con lo que íbamos a ver esta clase de esta semana, ¿no? mm, La realidad sí, entra todo, entra y todo. afecta a la literatura. Sí. Ok. Bueno, si el autor está inmiscuido en esa situación en que siente que se le limita su vida, es natural que escriba sobre eso. Y si existe un ser humano que siente eso,
hay otro ser humano que seguramente lo sentirá y encontrará su lugar en el texto, o el texto encontrará su lugar en él, en el lector. Porque al final el drama de una persona es el drama de todos, porque todos somos seres humanos. Lo que pueda sentir uno puede sentirlo lo otro, puede sentirlo otro. Eh, ya llegará el día, la semana en que estudiemos cómo llamaban los griegos a eso, y por ahí están los conceptos de catarsis, de terror. No se asusten, pero hay terror también en eso. El drama que vive el autor o que vive el personaje en el retrato de Dorian Gray nos produce horror, porque sabemos que eso nos puede pasar a nosotros también, porque nosotros también somos humanos, nosotros también somos sensibles, nosotros también vivimos en comunidad, nosotros también conocemos de otras limitaciones que tenemos en nuestra propia situación. Nos produce terror, pero también nos puede producir catarsis, es decir, que nos puede aliviar el dolor que sentimos nosotros. Y hay otros conceptos que podemos estudiar, que vamos a estudiar, y que están presentes ya en esos textos que han escogido ustedes, no los escogieron los profesores. Es decir, eso se presenta en la literatura, pase lo que pase. Y esa también es una señal, para volver al tema de la semana pasada, eso también es una señal de qué hace a un texto literario o qué no lo hace literario. Parece que entre más contenga esos elementos que todos encontramos en nuestra vida, más literario es, porque se iguala con nosotros, o nosotros nos igualamos con él. Somos unos igualados. Imagínense, igualarnos con el rey David. Que lo que sentía el rey David también lo siento yo en la actualidad. Ese texto es literario porque es capaz de transmitir eso. Lo que siente Dorian Gray en el siglo, bueno, Dorian Gray no, sí, Dorian Gray, pero yo quería referirme al autor, Oscar Wilde. Sentía Oscar Wilde en el siglo XIX, lo siento yo también hoy. Eh, Algo hay en ese texto, quizás sea indefinible, que, eh, que lo hace, que hace que mi espíritu se incline hacia él. Es el misterio de la literatura, el misterio de lo que hacen las palabras con la gente y lo que hace también el arte, ¿no? Y la combinación de la palabra con el arte es explosiva. Mejor no digo nada más, porque ya llegué a la explosión. ¿Algún otro comentario? ¿A qué hora tiene que terminar esto? Que tengo la impresión de que ya terminamos. Bueno, ya terminamos, no, Sí, ya hace un llegamos a la minuto. hora. ¿Perdón? Hace un minuto, sí. Hace un minuto, ok. Era lo que intuía, porque aquí tengo la 1:16. En Venezuela deben ser las 2:16. Ujú. Caramba, chicos, nunca había hecho yo esta travesura, que la he hecho muchísimas veces. Nunca había hecho yo esta travesura de hablar de un tema cuando estaba programado que habláramos de otro y que me saliera también y que me sintiera tan satisfecho de hacerlo. Em, yo, por mi lado, deseo lleno de luz este día. Yo, por mi lado, me siento contento con lo que ha pasado hoy. Si alguien se quedó con ganas de leer algún texto, reservemos unos 15 minutos de la clase que viene para que lo hagamos. Y luego, si hay alguien más, pues la siguiente sesión vamos complaciendo peticiones. Incluso estoy pensando que hasta podríamos reunirnos un día nada más que para eso. Dime, Peña. Ay, Carmen Peña. Si tú quieres leer, yo me puedo quedar bastante tiempo. Los demás creo que tienen clases. Me negrió, profe. Ay, perdóname, no tenía la intención de hacer No, eso. la semana que viene hablamos de eso. Muy bien. Tenía una preguntita. Tengo dos, de hecho. La primera es si tenemos que realizar la tarea que es sobre pacto ficcional. Tú fuiste que me preguntó eso en el WhatsApp. Sí, sí. Ay, Dios, qué malo que no respondí a tiempo. No me acordaba de que me habías hecho esa pregunta.
yo no puse esa tarea. Y yo Ah, ok. normalmente no hago esas cosas tan agresivas en contra de los estudiantes. Esa es una tarea que estaba puesta ahí del año pasado, eso la habrá asignado el diseñador de ese tema, del video, etcétera. Eh, la diseñadora, debe ser la profesora Peña, ¿no? Ah, Peña. Eh, no, no, eso no es para este año. Perdónenme que Ok, no les haya está bien. dicho claramente desde el principio que no se angustiaran por eso. Ok. Y profe, Guerra. Ah, también perdón. disculpe, estaba revisando los cronogramas y vi que los cronogramas os digo, los textos del cronograma eran distintos a los textos del plan de evaluación. Entonces le quería preguntar si tipo ya nosotros deberíamos saber tipo qué es la ficción, el pacto ficcional y todo eso, que es el contenido de la primera semana, o simplemente nos basamos en lo que usted nos enseña. Fíjate que el otro día les dije, bueno, no sé si habrá sido a ustedes que les dije, o a Lengua Española uno a los dos, o a los dos, que ese mismo día en que lo estaba diciendo íbamos a tener una reunión los profesores para decidir los detalles que faltaban, ¿no? Incluso detalles del cronograma. Eh, la reunión sucedió y nos pusimos de acuerdo con respecto a muy pocos puntos, ¿eh? De tal modo que ya verán que el cronograma va a cambiar, porque Ok, hay unas cosas que unos pedían pasar para el segundo lapso, había unas cosas del tercer lapso que algunos pedían traer para el primero, etcétera. Pero en realidad, con respecto a los temas, van a quedar más o menos iguales. Los primeros 4 o 5 temas yo no creo que cambien. ok, Lo que pasa es que sí hay un desacuerdo grande con respecto al orden en que deberían tratarse esos temas. Eh, yo creo que como estaba el año pasado, estaba bastante bien. Ahora lo quieren cambiar y hay algunos casos en que a mí me parece que es un salto muy grande de un tema a otro. Y no sé. Y lo peor de todo es que es muy difícil volverse autónomo porque luego los exámenes tienen que ser más o menos iguales para todos los estudiantes. En esta modalidad online, en la modalidad presencial, siempre de Simón Bolívar para acá, uno literalmente de Simón Bolívar para acá, el profesor tiene libertad de cátedra y entonces imparte unos temas y eso es lo que aparece en la evaluación. Si aparece otra cosa, ese examen está equivocado y los estudiantes tienen derecho a revocarlo porque no es coherente, ¿no? Y no es justo, ¿no? Que los hayan puesto a estudiar una cosa y luego le pregunten otra. claro, Pero entonces quizá yo voy a tener que adaptarme a lo que decía la mayoría, que me va a gustar seguramente, porque bueno, tenemos que ir todos juntos. Ah, cómo me ok. desagrada eso. Y A una ver, última cosita, disculpen por encadenarme, dime. era que me gustaría que le echara un ojito a las respuestas del foro que se hicieron esta semana, pero del foro de la semana pasada, porque sí me gustaría saber su opinión sobre eso. Sí, estuve trabajando en eso la semana pasada, bueno, el jueves pasado hacia acá, y debido a que le dediqué bastante tiempo a eso y a otras cosas, fue que no vine tan tranquilo a esta clase. Ah, Íbamos a hablar de lo que íbamos a hablar, pero hablar de esto fue mucho mejor. Eh, pero yo me decía, ¿cuándo me voy a poner a estudiar para la clase del jueves? Y no llegué a ponerme a estudiar. Eh, sí, claro, yo pretendo, este año sí pretendo yo no dejar comentarios de ustedes sin contestar. vale, profe, muchas gracias. Eso es lo que me parece óptimo. A ver, Guerra. Sí, yo tenía una pregunta con respecto a las evaluaciones, porque en el cronograma que usted mandó se tiene estipulado que para la semana que viene vamos a tener un examen. Quería saber más Ujú. información al respecto. Bueno, la gran información que hay que dar con respecto a eso es que en el examen van a aparecer los temas. Se va a tratar de los temas que se hayan tratado hasta esa misma semana del examen. Y normalmente el examen consiste en escribir comentarios acerca de lo que se le pide a uno en el examen, ¿no? Le dicen, por ejemplo, de su concepto de literatura y ponga como ejemplo tal texto. Estoy improvisando en este momento una idea de examen.
y entonces uno tiene que responder, ¿no? En forma de comentario, como si fuera un artículo para la revista del Nacional. Eh, y bueno, también hay instrucciones más precisas en el examen. Me faltó comentar, vieron, que las escasas notas que tomé para esta clase, entre las notas no estaba este detalle que tenía que mencionar y que hubiera debido mencionar cuando le contesté a Carmen. Eh, una decisión que sí se tomó en esa reunión que tuvimos, creo que fue el viernes, eh, es que el examen no va a ser en la tercera semana. A ver, nos pareció, bueno, les pareció a otros, pero yo estuve de acuerdo. Nos pareció que era demasiado pronto con respecto al comienzo del año. Así que el primer examen va a ser en realidad en la semana 4. ¿Sí? Yo les dije que ese cronograma iba a sufrir cambios. Y bueno, este es uno solo de los cambios y es favorable, porque ya no es la semana que viene, sino más tarde. ¿Algo más? No quisiera No, detener a la gente que tenga clase ahorita. El que necesite irse, bueno, que Dios me lo bendiga. Si hay alguna otra pregunta o comentario, yo me quedo para escuchar. ¡Wow! ¡Qué moto! Carmelani, adelante. Profe, yo Tanto tenía una protocolo. pregunta acerca de la clase, Sí. porque cuando la leí me surgió una duda, Ujú. pero no sé si prefiere que la ponga en el foro o se la La- comente. Bueno, si es con respecto al contenido, podría ser bueno ponerlo en el foro, pero Sí, ya es me que levantaste la es medio curiosidad. filosófica, entonces sé que quizás puede ser un poquito un punto de debate, entonces sé Bueno, que hay personas que necesitan retirarse. sí, sí. Bueno, ya les dije que se fueran si necesitan irse. Suena medio antipático, pero no es porque no vayan a llegar tarde en la otra clase. Mira, ya me dio curiosidad, me lo tienes que decir, pero sería bueno que lo pusieras en el foro como aporte, ¿no? Eh, Sí, es acerca de los libros que son autobiografías. Los ajá. libros, es acerca de los libros que son autobiográficos, Sí, ¿cuál es tu comentario con respecto a eso? ¿Tu pregunta? que dicen que una vez al libro, al hecho, no sé cómo explicarlo, que una vez que uno escribe, eh, no sé cómo lo expresaban en la clase, que, por ejemplo, este, sucedió un accidente automovilístico. Ujú, Entonces, al pasarlo a la literatura, al mundo literario, forma parte del mundo literario, ya no es como, no tiene ya relación con la realidad. Es ujú. algo, no sé cómo expresarlo en estos momentos, perdí la idea, pero Así por como ahí lo está estás, escrita. así como lo estás expresando, está bastante bien. Ciertamente, no hay manera de que un testigo de ese accidente, pongamos por ejemplo ese accidente que tú piensas, no hay manera de que un testigo que esté ahí a 3 metros de donde está el carro todo en llamas, Ujú. cuente con toda objetividad lo que pasó. Supongamos que esta persona, este testigo se esfuerza muchísimo y logra contar con muchísimos detalles muy valiosos y muy ciertos, que logre contar lo que sucedió. Ya Una vendrá, cosa, sí, es difícil, pero ¿y si lo escribió la víctima del hecho? ajá, ya yo iba a llegar ahí en algún momento. Ah, ok. Está una persona que cuenta, esforzándose en contar objetivamente, cuenta muchos detalles y cualquiera dice, ah, mira, esto fue lo que pasó. Pues mire, ya vendrá el que estaba del otro lado del carro, el que estaba en la otra acera y contará la misma historia, pero parecerá otra. Y contará un montón de detalles que usted no vio, ¿no? Que no pudo mencionarlos porque usted no estaba del otro lado de la calle. Y vendrá la señora que estaba viendo desde el cuarto piso y dirá otro montón de cosas que ninguno de los otros dos testigos que estaban al ras de la calle vieron. Y vendrá otro que estaba, vendrá el fiscal que vino a ver cómo fue lo que pasó y dirá otro montón de cosas que serán todas ciertas, pero no hay manera de que todos cuenten lo que pasó y que sea lo que pasó. De Siempre será, manera completa, dice sí, usted. O sea, que siempre siempre va a será haber un una detalle que versión. se le va a escapar. Siempre va a haber un Sí, detalle claro, que... sí, sí, sí. Y Ok. habrá, indiscutiblemente habrá cosas que deformen, porque bueno, la memoria no es así de confiable, la memoria no es un video.
¿no? O el Y, sentimiento. y aunque, sí, y aunque fuera como un video, siempre está el otro ángulo. El que está ahí al lado tuyo, a 10 centímetros de ti, tiene otro ángulo. Y seguro que ve otras cosas que tú no ves, porque, bueno, sus emociones, su memoria, no sé, lo que ha estudiado, las películas que ha visto, los países que ha visitado, le hacen ver otras cosas. Ah, y entonces no es posible que todos contemos exactamente lo mismo. En ese sentido, lo que queda escrito en una obra literaria es una representación, y hay autores que dicen, es una representación burda, chimba, de lo que pasó. El hecho es el hecho, y ya, bueno, ya sucedió, ya no tenemos manera de rescatarlo en toda su integridad. Y por eso también se dice que la literatura, ¿se acuerdan de aquel criterio para definir lo literario? La literatura siempre es ficción, aunque venga de un hecho real, porque necesariamente hay que introducirle detalles nuevos que nos expliquen esto y que le den sentido a aquello, y este detallito cómo fue posible. Ya no podemos porque ya no estamos ahí, ya no podemos porque ya sucedió, ya el libro que estaba en el asiento de atrás y se quemó, ya no podemos ver cuál era el título del libro. El señor que compró el libro lo puso ahí 2 minutos antes. Ese señor se murió y ya no nos puede decir qué libro era. Ah, vamos a tener que ponerle otro título al libro, ficticio, ¿no? Si ahí había una colilla de cigarro que la semana pasada puso ahí la amante de este hombre, ya no podemos usar eso como evidencia en un juicio porque ya no existe la colilla. ¿Qué vamos a poner como evidencia de que este señor la semana anterior participó en un crimen y la evidencia era la colilla de cigarro que ya no existe y de la cual no nos enteramos? eh, Tenemos que poner alguna otra cosa que lo conecte con lo que pasó la semana pasada. Ficción. Estamos narrando un hecho real, pero tenemos que hacerlo ficticio y queda siendo ficticio dentro de la obra. Claro, el que lo cuenta como periodista, que trata de decir todos los detalles objetivos, el que lo cuenta como historiador, que trata de decir las cosas como fueron, no llegan a hacerlo, pero bueno, eso tiene un nivel mayor de la realidad real de lo que pasó. En la obra literaria, bueno, existe esa libertad de que uno puede contarlo de una forma que, bueno, que parece verdad, pero solamente parece. Está basado en aquello, está inspirado en aquello que pasó, pero no es exactamente eso que pasó. Y además también podemos deformarlo totalmente, si deseamos. Porque los que se esfuerzan en contarlo tal como sucedió no están escribiendo literatura, están escribiendo historia, ¿no? Eh, y bueno, uno va leyendo este libro y va leyendo aquel libro de historia. Este libro me dice unos detalles, y bueno, aquel otro me dice otros, entonces yo voy completando la escena, pero la ficción es la ficción. Es... Yo invité una vez al club de lectura al escritor Francisco Zuniaga, margariteño, y lo primero que dijo fue, muchachos, ese libro que acaban de leer, que fue por lo que me invitaron a mí aquí hoy, es embuste, dijo la palabra embuste. Ahí dice que eso pasó en los años 40 con el candidato presidencial fulano, que el presidente era Medina Angarita y no sé quién, y que los demás, y están personajes reales casi todos. Está Rómulo Gallego, está Andrés Eloy Blanco, ¿no? Está Rómulo Betancourt, Pérez Jiménez y todos ellos. Pero lo que yo cuento ahí es embuste. Claro, porque él solamente se basó en una cosa que pasó un día, bueno, unas elecciones que iba a haber, que había un candidato que se tuvo que retirar porque se volvió loco, ¿no? Lo metieron en un manicomio. Eso es cierto, pero todo lo demás que él cuenta es ficción. ¿Usted quiere saber la verdad? Ah, bueno, libros de historia. Lea a Guillermo Morón y a Juan Licán. Lo que yo escribí fue una novela. Entiendo, profe, entiendo el punto. Cuando lo pongas en el foro, yo voy a venir a Ujú. esta grabación y voy a transcribir mi respuesta para no tener que decirla otra vez, no tener que armar otra vez un sermón. Ok. Bueno, chicos, si no hay más comentarios. Dangerlin Millán. Dengerly. Mira, es Hola. drújula. Dime, dime. Profe, respecto al foro, mi profesor del año pasado no le gustaba mucho que usáramos la primera persona, entonces quedé un poco traumada con eso. Eh,
Yo tengo Creo que sé entendido quién que el es. foro es para decir qué tal les pareció la clase y alguno que otro concepto o comentario que entendimos. Entonces le quería preguntar a usted si a usted le gusta que usemos la primera persona y personalizáramos un poco, Los lo llamamos comentarios. más personal el comentario. Mira, en primer lugar, a mí me parece, yo personalmente pienso, con mi propio cerebro que me pago yo, a que en realidad el gusto del profesor no debería contar, ¿no? Porque el profesor no es el dueño de la verdad, ¿no? El profesor no es el dueño de lo que es correcto e incorrecto. El profesor tiene ideas, y ha leído, ¿no? Sí, puede ser una persona confiable para que le enseñe a uno cosas, pero no debería uno basarse en que al profesor le gusta o no le gusta que hagamos esto o aquello, porque, bueno, es la visión del profesor. Las demás opciones, las demás visiones de la cosa que tenemos entre manos, la materia, también tienen sentido, también pueden existir. Entonces, puede ser que a mí no me guste la primera persona, puede ser que no me guste la segunda, la tercera o la cuarta, pero eso no invalida que lo que uno hace, lo que los estudiantes hacen, o lo que hacen muy bien así, con ese elemento, están en la universidad precisamente para llegar a tener criterios para definir qué es mejor. Y con respecto a la primera persona, en los comentarios académicos, yo tengo ya como 15 años respondiendo esa pregunta con esto que viene a continuación. Ya está surgiendo, ya debe estar en mucho auge, una corriente entre los investigadores de teoría, de literatura, de historia, incluso de todas las disciplinas, en realidad, las ciencias tradicionalmente llamadas ciencias y las ciencias humanísticas, como nuestras. Existe una tendencia reciente, más o menos reciente, que el investigador, con respecto a este asunto de no reportar los resultados de sus investigaciones en primera persona, existe una tendencia a pensar, bueno, pero un momentico, este tema que yo elegí para investigar, eso lo elegí yo. Lo elegí con mi mente, con mis gustos, con mis inclinaciones, con lo que yo sé de literatura, de historia, de física, de ingeniería mecánica, de lo que sea. Lo elegí yo porque es mejor trabajar con un tema con el cual uno se lo lleve bien que tener que trabajar con un tema impuesto, ¿no? Que lo elija alguien más. Entonces, ya partiendo de ahí, el tema es personal, de primera persona. Y además de eso, bueno, todos los libros que tuve que leer para enterarme del asunto, los leí yo, con mis ojos. Los libros eran míos, que los compré yo con mi dinero que me gané con mi trabajo, ¿no? Y los tengo en mi casa guardaditos para que nadie les haga daño. Y las ideas que yo saqué de ahí, bueno, esas fueron las que me llamaron la atención a mí. Tal vez a otras personas le llaman la atención a otras, pero me llamaron la atención a mí, me parecieron útiles a mí. Y las señalé con mi lápiz, ¿no? Y las escribí en mi computadora, con mis dedos. Las ordené con mi criterio. Y la tesis la escribí yo. Y, y el papel lo compré yo con mi dinero y lo puse en mi impresora y yo imprimí eso. Elegí un tipo de letra que lo elegí yo, no lo eligió nadie más. Y ahora lo voy a presentar en mi universidad. Y mis profesores van a estar orgullosos de mí. Si todo eso parte de mí, que es la primera persona, ¿qué de extraño tiene que yo diga, opino tal cosa? Yo he llegado a la conclusión, después de leer todo lo que he leído, de que este asunto es así y no como decía fulano en su trabajo publicado en el año tal. Hay una nueva visión, que es la que estoy presentando yo, ¿no? ¿Qué tiene de raro, qué tiene de malo? Se están preguntando los científicos, los investigadores de todas las disciplinas últimamente, en tiempos recientes, ¿no? Yo empecé a dar este discurso hace como 15 años. O sea que ya esa tendencia debe estar firme, ya debe estar en auge. ¿Qué tiene de extraño entonces la primera persona? ¿Por qué hay esa prohibición? Existía esa prohibición, era casi como una prohibición hace décadas, cuando
cuando se tenía la impresión de que la ciencia, si se presentaba dando rastros, dejando rastros de la sensibilidad del autor de la investigación, entonces se reducía el grado de confiabilidad de la información. Bueno, puede ser que todos estaban de acuerdo en eso hace 40 años, 50, 100, puede ser, pero ahora no estamos tan convencidos de eso porque, bueno, la visión de la ciencia ha cambiado. En realidad, los fenómenos que observo yo, bueno, solo puedo presentar los que observo yo. ¿Cómo hago yo para saberlo todo y presentar todo lo que sí vale la pena? Y además, ¿qué es lo que vale la pena? Vale la pena esto para mí. Bueno, y ya para otro investigador que estudiaba en el pupitre al lado mío, para él valdrá la pena otro. Bueno, él presentará su visión y tendrá una teoría que será quizá contraria a la mía. Pero seguro que las dos valen la pena estudiarlas porque son aportes al conocimiento. Entonces, yo creo que ustedes no deberían tener miedo de presentar sus comentarios en primera persona, por supuesto, siempre tratando de ser los más serios, los más objetivos, los más académicos, formal. Quizá formal más que objetivo, sí, formal. La formalidad no se ha peleado nunca. Los científicos creyeron hace años que sí, pero la formalidad no se ha peleado nunca con la sensibilidad, con el presentar lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que uno sueña, ¿no? Y en el caso de los textos académicos es lo que uno estudia, ¿no? Que lo estudia con una metodología objetiva. Bueno, eso va a dar resultados objetivos, aunque yo lo cuente mencionándome a mí mismo todo el tiempo, ¿no? Que tampoco es que todas las oraciones tienen que empezar con yo, ¿no? No hay que exagerar, pero no tiene nada de malo la primera persona. ¿Perdón? Muchas gracias, profe.